El libro de Jueces nos habla de algunos hombres, algunos personajes muy, pero muy importantes. En Jueces capítulo 7, versículo 21, leemos, se estuvieron firmes cada uno en su lugar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios les había dicho, él dijo a Gedeón, que él debería, con 300 hombres, ganar una victoria sobre los madianitas, que eran como langostas por número. Multitudes. Imagínense, 300 contra multitudes. Pero fue una campaña exitosa. Fue una campaña militar exitosa. ¿Por qué? Bueno, por ese texto que leí, que estuvieron todos, cada uno, firmes en su lugar. En cuanto al número de los enemigos, dice 1 Samuel 14:6, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No le es difícil. Y como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que el versículo 21 explica por qué esa campaña era exitosa. Todo miembro de esos 300 de ese ejército de Gedeón, un ejército muy pequeño, cada uno estaba firme en su lugar. Este detalle es punto clave, es de suma importancia. No era fácil, no, eso no era sencillo. Requería mucha fe en Dios. Requería mucha firmeza, requería mucha valentía. ¿Somos nada más 300 contra esa multitud? No, pues hubiera seguramente la tentación de correr, de huir, en lugar de estar firme en su lugar, de escapar, salir de los madianitas. Pero no, estuvieron cada uno de ellos firmes en su lugar. Cada uno estaba dispuesto a mostrar su fe en el plan de Dios. Bueno, ¿qué era el plan de Dios? ¿Con qué clase de armas iban a pelear contra los madianitas? Bueno, armas muy especiales, muy diferentes. En la mano derecha, una trompeta. En la mano izquierda, una espada. No, un cántaro. ¿Y qué había en el cántaro? Una antorcha. Un cántaro con una antorcha dentro y en la mano derecha una trompeta. Con eso, es el plan de Dios. Y ellos tenían que poner plena confianza en ese plan de Dios. En lugar de dudar y desconfiar y quejarse y murmurar, ellos simplemente estuvieron
firmes en su lugar. Cada uno dispuesto, listo a obedecer cuando se requería mucha fe y mucha sumisión. El no estar cada quien en su lugar hubiera causado la derrota de Gedeón y los 300. Aquí la lección para nosotros es no cuestionar el plan de Dios, no cuestionar la palabra de Dios. Muchos lo hacen. El Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo dice en palabras muy sencillas, en Hechos 2:38, cuando el pueblo preguntaron qué haremos, o sea, para ser salvos, ¿qué haremos? Y dice Pedro, arrepentíos y cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es el plan de Dios, es la palabra de Dios. Y millones de iglesias numerosas lo rechazan. Dicen, no, ese plan no funciona. No, el bautismo no es necesario. No. Bueno, si alguno de los 300 de Gedeón hubiera hablado así, en lugar de victoria habría sido pura derrota. Cambiar el plan de Dios es abandonar su puesto, abandonar su lugar. Ahora, en cuanto a nuestro lugar, el primer punto es que tenemos que estar en Cristo. ¿Dónde? En Cristo. Gálatas 3:27. Y esto nos pone en su iglesia. No es la iglesia de su preferencia. No es la iglesia que le convenga. Cristo no derramó su sangre por alguna iglesia o por muchas iglesias de la preferencia de la gente. Es mentira del diablo. Cristo no derramó su sangre por las iglesias de los hombres. No lo hizo. Cristo edificó su iglesia. Y nosotros, al obedecer al Evangelio, como dice el Espíritu Santo en Hechos 2 y muchos otros textos, somos añadidos a esa iglesia. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Somos ovejas en su rebaño. Somos piedras vivas en su templo. Somos ciudadanos en su reino. ¿Cuál es mi lugar? Pues, según la Biblia, mi lugar es estar en Cristo. Y esto significa estar en la iglesia de Cristo. Con su concordancia, busque la palabra iglesia. Busque. Aparece en Hechos varias veces, aparece en las cartas. Las cartas fueron escritas a las iglesias de Cristo. Roma, Corinto, Galacia, Éfeso. La, singular, una sola. La iglesia por la cual derramó su sangre. Él no derramó su sangre por ninguna otra iglesia, mucho menos por todas las iglesias de la preferencia de la gente. Qué tristeza, hermanos y amigos, qué tristeza. Mateo 13:44, el reino es como el tesoro. El hombre descubrió el tesoro y fue y vendió todo lo que tenía
vendió todo lo que tenía para tomar posesión de ese tesoro, el reino que es la iglesia de Cristo. Y no, todas las iglesias sectarias pues dan espaldas a la iglesia de Cristo y dan espaldas entonces a la cruz de Cristo. Porque en la cruz derramó su sangre para comprar su iglesia. Es lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra guía infalible. Si algún día queremos estar en el cielo con Dios y con Cristo, hay que estar en su iglesia, la iglesia que Cristo compró con su sangre ahora. Y un detalle de suma importancia para los miembros de la iglesia de Cristo es que la palabra iglesia no es palabra hispana, es palabra griega, con nada más letra hispana. La palabra es eclesia, la palabra griega. Y luego, para no traducir la palabra eclesia, nada más le cambia la letra a la letra hispana y decir iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no la han traducido? Porque la palabra sencillamente traducida es asamblea. Si no hay asamblea, no hay iglesia. Porque es lo que es la iglesia, es la asamblea. La palabra eclesia era palabra común. Se usaba de muchos modos. En Hechos 19 habla de esta gran concurrencia ahí. Y dice que eclesia, la asamblea. Entonces, esta palabra la encontramos siempre que usted lea la palabra iglesia. En el griego dice eclesia. Entonces, ¿cuál es el lugar del cristiano? ¿Cuál es su lugar en cuanto a la iglesia? Pues obviamente debe estar en la asamblea de la iglesia. ¿Cuándo? Pues cuando se reúna, cuando haya asamblea. No, pero algunas iglesias tienen el acuerdo de reunirse pues varias veces, no solamente el domingo, sino también el miércoles o tal vez otras noches. Ok, siempre es la asamblea. ¿Que no? Claro que sí. ¿Y dónde está mi lugar? En la asamblea. Oh, usted es, como dice, miembro de la iglesia. Oh, sí. ¿Y de la asamblea? No, la asamblea, no, yo tengo mucho trabajo. Hay que comer. Oh, y mi familia, muy exigente. Yo tengo tantas cosas que hacer por mi familia. Y hay salidas, hay vacaciones, hay tantas cosas. Uno pues se batalla para estar en la reunión, en la asamblea. Bueno, descontar o minimizar la asistencia en la asamblea es descontar o minimizar la iglesia, porque iglesia es asamblea. Y esto nos lleva a otra pregunta.
¿Puede uno ser miembro de una asamblea? Claro que sí. Claro que sí. Una iglesia tiene su identidad. Esa asamblea donde se reúne, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que tienen el compromiso de formar parte de esa asamblea? ¿Quiénes son? Debe haber en cada iglesia, debe haber ancianos y diáconos. Y bueno, la Biblia define la identidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿cuánto vale la membresía de esa iglesia, de esa asamblea? ¿Sabemos? ¿Entendemos cómo valorar? Como ya dije, Mateo 13, 44, la iglesia es el reino y el reino es el tesoro que el hombre consiguió habiendo vendido todo lo que tenía. Es el valor de la iglesia. Dar espaldas a la iglesia y decir que la iglesia no importa o la iglesia no salva. Hay muchas iglesias. Escójala de su preferencia y hablar con esa tontería del sectarismo, completamente pisoteando la Biblia, la palabra de Dios y la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Hermanos y amigos, pensemos en lo que estamos haciendo. No, pero, hermano, usted no se imagina la familia mía. Yo tengo tantas tareas, obligaciones y así para atender, para estar con mi familia. ¿Se acuerda una vez que cuando la gente decía a Jesús, le dice, oh, aquí está tu madre, aquí están tus hermanos, te buscan? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Hermano mío, hermana, piense bien en la palabra familia. La Biblia usa la expresión hermano, hermana. ¿Y tomamos esto en serio o es nada más una palabra bonita, una palabra hueca? ¿Somos en verdad hermanos? ¿En verdad somos hermanos? ¿Somos familia? ¿Qué tan importante es esta familia? Si no somos en verdad familia, entonces dejemos de decir hermano. Digamos señor. Digamos señora. Señorita. No digamos hermano, hermana, si no somos familia. Y si somos familia, familia espiritual, familia con la cual pensamos pasar la eternidad, familia de Dios, entonces que nuestra vida coincida con esa profesión de fe. Este asunto del valor de la iglesia es un tema que simplemente no es posible exagerar la importancia de la iglesia, que es el reino, el tesoro que vale más que todo lo que uno tenga. Donde usted es miembro, hermano, hermana, donde usted es miembro de una congregación, una asamblea, una iglesia, si no existiera esa iglesia donde usted vive, piense en eso.
Si no hubiera, si no existiera. ¿Qué tanto importa eso? Qué tan importante es que haya una congregación para que usted sea miembro de esa iglesia y tener su parte, tener su puesto, tener su lugar para estar firme en su lugar en la iglesia? Hermanos, miembros de la iglesia que frecuentemente están fuera, viajan, visitan familias, no están en la asamblea. Hay que examinar nuestra actitud. En verdad, ¿qué pensamos de la iglesia? Y si un hermano, una familia puede faltar, así pues ya muy seguido, frecuentemente, una familia sí puede, porque tiene mucha familia y todo. ¿Ok? Todos pueden faltar. ¿Y qué pasó con su asamblea? ¿Qué pasó con la iglesia? Pablo habla mucho en 1 Corintios 12 de la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. Sí, hermano, la palabra cuerpo se puede aplicar a la iglesia local, claro que sí. La iglesia donde usted es miembro. Y dice Pablo, Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. ¿Usted cree que Dios lo ha colocado en el cuerpo? Como Él dice aquí, Él habla del ojo, del oído, así en su lugar, con su función en la iglesia, así es. Cada miembro es como un miembro del cuerpo y tiene su función. Ningún miembro sobra. Todo miembro es importante para la obra, para el culto y la obra de la congregación. No importa, algunos dirán o piensen que pues, no importa dónde el Señor lo haya colocado, que no importa el papel del ojo o del oído, de la mano, el pie. Y no importa dónde usted se encuentre el domingo a las 10, cuando la iglesia se reúne, o el miércoles a las 7. No importa. Su lugar en la asamblea no importa. Hermanos, seamos sinceros, seamos francos. Otra cosa, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi puesto? Me doy cuenta que algún miembro de la iglesia está enfermo o necesita apoyo, ayuda de alguna forma, material o espiritual. ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi lugar? O si algún hermano es débil y se ve que está faltando en cuanto a la asistencia y también pues se está alejando del Señor, ¿dónde está mi lugar? ¿Cuál es mi puesto con respecto a ese miembro? Y habiendo en cualquier momento, teniendo la oportunidad de enseñar a algún familiar, algún amigo, algún conocido, alguien que sea, y no aprovecho mi lugar. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi puesto? Dice la Biblia, hay que estar preparados para enseñar a cualquiera. Donde hay terreno bueno, tierra buena, que reciba la semilla.
Hay que estar en su lugar, listo, como maestro o como hermano para animar, a sostener, ayudar. Maridos, ¿cuál es su puesto? ¿Cuál es su lugar en la familia? Según la Biblia, ¿cuál es su puesto? Bueno, Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer. ¿Y qué pasa con el hombre que da riendas a la esposa para mandar? Efesios 6:1, hijos. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el puesto de los hijos? Obedecer a los padres. Honrar a sus padres. Concepto muy popular. Sale ahí en revistas y en la televisión y todo. Les gusta mucho pintar la mujer como muy mandona y ella es cabeza de la familia y el hombre, no, pues el hombre no tiene espina dorsal y todo cambiado, todo torcido. Nadie en su lugar debido. Eso no agrada a Dios. Agrada la gente, sí. Oh, la gente es muy divertida. Pero está completamente en conflicto con tales ideas. Efesios 5:22, hablando a las hermanas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué tan importante es que la mujer esté sujeta a su marido? Bueno, ¿qué tan importante es que la iglesia esté sujeta a Cristo? Es lo que el Espíritu Santo dice. Tito 2 habla de ella como hacendosa en su hogar. Ella es como ama de casa. Y el marido inteligente ama y respeta a una esposa así, responsable, que es hacendosa en su casa, ama de casa. Buena esposa, buena madre. Y la mujer, dice Pedro, capítulo 3, que debe siempre tener espíritu afable y apacible. Hijos sujetos, Efesios 6, del 1 al 3, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hermanos, lamentablemente en muchos hogares los hijos mandan. Con alma, gritar y insistir, pues ellos pues les dan rienda suelta. En este caso, pues el hogar fracasa. Hay mucha aplicación a este estudio. Que estemos cada quien firme en su lugar. El hermano que dirija himnos, tome muy en serio ese puesto. Tome en serio. Debe aprender los himnos correctamente. Si él dirige mal, la iglesia canta mal. ¿Que no? Si él dirige bien, la iglesia canta bien. Y lo mismo se puede aplicar, por ejemplo, desde luego, al predicador. Y seguramente a los ancianos, a los diáconos, a los maestros, en fin, a cada miembro. Cada quien examinando su vida, examinando su conducta, examinando su lugar. Y estar firme en su lugar. Como aquellos 300. Porque aquellos 300 eran victoriosos. A pesar de todo, ellos tenían fe, tenían firmeza, tenían valentía. Y ellos ganaron la victoria. Ellos sonaron las trompetas y quebraron los cántaros, exponiendo las antorchas, y el enemigo se volvió locos.
Ellos están matando unos a otros y corriendo, huyendo. El plan de Dios funciona, hermanos. El plan de Dios funciona. El plan de Dios, el plan de salvación, los 5 actos de culto, la organización de la iglesia, ancianos en cada iglesia, también con diáconos, buenos maestros, hermanos responsables para dirigir himnos y dirigir oraciones, en fin, cada lugar, cada puesto es importantísimo. Y también hay mucho que las hermanas hacen, pueden hacer. El apóstol Pablo habla mucho de hermanas fieles, hermanas que estaban colaborando con él. Hermanos, siempre recordemos Jueces 7:21. Los 300 ganaron una victoria maravillosa porque todos estuvieron firmes en su lugar. Muchas gracias por su muy buena atención. Vamos meditando mucho sobre este tema, tratando de estar bien con Dios. Dios les bendiga.